Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de aquel discípulo de Jesús llamado Pablo. Vamos a hablar de Pablo y vamos a utilizar dos citas de la Biblia en las cuales él mismo es el que va a hablar acerca de él. Él mismo es el que va a contar la historia. Vamos a orar para entrar en materia. Es algo muy hermoso y algo que nos va a enseñar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, colocamos en tus manos, Señor, todo aquello, Señor, que ha venido, Señor, a nuestra vida. Lo colocamos, Señor, en tus manos, Señor. Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, levantándonos, Señor, en victoria, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy te pedimos, Padre del cielo, que nos escribas en el libro de la vida, Señor, y nos borres de todo libro de condenación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir a leer Filipenses 3, del 5 en adelante, donde Pablo mismo da una autobiografía. ¿Quién es él? Vamos a leer la palabra. Padre, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces decía Pablo aquí en esta cita, decía él: circuncidado al 8º día. Estas son palabras de Pablo hablando de él mismo. ¿Quién era él? Él estaba diciendo quién era él. Decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él era de familia hebrea farisea, o sea, era de familiares sacerdotes. Era de la tribu de Benjamín, de una de las 12 tribus de Jacob. Entonces es ahí donde él mismo está diciendo quién era. O sea, él tenía conocimiento, él era teólogo, él manejaba 4 idiomas, el hebreo, el latín. Bueno, tenía 4 idiomas, ahorita no me recuerdo bien cuáles son los 4 idiomas exactamente, pero él manejaba 4 idiomas. Aparte de eso, tenía conocimientos teológicos, era una persona que sabía acerca de administración, de negocios, o sea, era una persona muy educada. Y aparte de eso, pues era fariseo, que hoy en día podemos conocer esa palabra como sacerdote. Era sacerdote en la casa de Dios. Entonces, es así como entra este discípulo, siendo un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, entra a hablar él mismo de quién era él, de dónde venía, porque no nos debemos olvidar de dónde venimos. Y luego pasamos a Hechos 22, del 6 en adelante, donde él mismo relata cómo fue su conversión. Entonces dice, Pablo relata su conversión. Hechos 22, del 6 en adelante. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Eso lo estaba hablando Pablo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Tuvo un encuentro donde en ese momento
Pablo estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Ya Jesucristo no estaba, pero entonces sí estaba la iglesia. Y Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Entonces, en este momento, el Señor, con su gloria, se le presenta a Pablo. Y Pablo estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Miren lo bello que dice acá. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El que persigue a un cristiano evangélico, el que persigue la iglesia de Jesucristo, no está persiguiendo a esta persona, está persiguiendo a Jesús de Nazaret. Cuando nos metemos con un hijo de Dios verdadero, no nos estamos metiendo o no estamos ofendiendo al Hijo de Dios, sino estamos ofendiendo a Jesús de Nazaret. Mira lo delicado que es llegar a tocar un hijo de Dios, un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos defiende a capa y espada. Entonces dice que a causa de esa gloria él quedó ciego, pero que los que estaban con él habían visto la luz, pero no entendieron la voz, y como quedó el ciego, lo llevaron de la mano hasta Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Cuando nuestro Señor Jesucristo toca nuestra vida, así como tocó la vida de Pablo, tiene que haber una conversión, algo nuevo va a renacer. Dice: levántate, porque estábamos caídos, porque estábamos en pecado, porque estábamos abatidos, porque estábamos perdidos en el mundo, llevados por esa mentalidad banal. Y dice: bautízate. El bautismo es un símbolo de que entras a las aguas, ya adulto, entras a las aguas, entras como viejo hombre, pero cuando sales de las aguas, sale ese viejo nuevo, es ese hombre nuevo. El viejo hombre queda sepultado, queda ahí ahogado, y el nuevo hombre sale y es un nuevo hombre que renace. Dice: y lava tus pecados. O sea, el bautizo es señal de lavar nuestros pecados. Cuando nosotros nos bautizamos, todos nuestros pecados de atrás quedaron borrados. Que fue drogadicto, quedaron atrás. Que fue borracho, quedó atrás. Que fue adúltero, quedó atrás. Que fue vicioso, que fue ladrón, que fue en fin, diferentes pecados que hay. Pero cuando Jesús toca tu vida, cuando Jesús llega a tu vida y tú decides caminar conforme a la voluntad de Jesús, entonces es ahí donde le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados. O sea, después de que nosotros conocemos a Jesús, en señal de obediencia, es necesario bautizarnos. No bautizarnos para pertenecer a una iglesia, es bautismo para obediencia con el Padre, para obediencia con Jesús. Aquí está, dice: bautízate y lava tus pecados, para lavar todos nuestros pecados, invocando su nombre. Y dice el siguiente, el 17, dice: Pablo es enviado a los gentiles. Los gentiles son todos nosotros, los que no somos judíos, los que no pertenecemos al linaje judío, nos llamamos gentiles. Entonces: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. O sea, él imagínese, consintió la muerte de Esteban y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, el Señor le da una misión a Pablo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, no solamente limpia nuestro pasado, limpia nuestros pecados, sino que también nos empodera para llevar su palabra y nos da una misión. Dios los bendiga.